Sutish shishla ni tukitan epnakashkamta. Ni ur hamillaki tukins okakicha. Ni tu ainakkan. Ni cak popo kot atkistan pacha. Soy hombre del lago. Yo, digamos, he vivido de la caza y pesca del lago, el sentimental yo mando en este momento. Ahora ya no hay lago. La sequía más que todo nos ha un poco dividido ya a todos los suros, ¿no? Nosotros somos hombres del lago, porque en otras palabras dice hombres como cotsuños, ¿no? Del lago. Hasta aquí era el lago. De aquí se van en sus lanchas, mis abuelos, todo pues, lindo era. Pues, este pampa era puro lago. Había totorales, todavía. Había patos, parihuanas. Pero ahora no hay, pues, puro colpa. Nos decían, nosotros somos netamente del lago. Ellos pensaban que nunca no va a desaparecer, pero con el tiempo ha desaparecido. Ahora, ¿en qué quedamos los nietos, nuestros nietos y nietos? No, ¿dónde quedamos? A ver. Los vecinos a los urus le han considerado como hombres del lago porque a diario se dedicaban de la pesca, caza y pesca, ¿no? Eso es lo que afectó, ¿no?, a los hermanos urus. Y no pensaban que va a haber este tipo de problemas, que es la contaminación y la sequía, ¿no? Antes todo era bien. Cuando la empresa ha contaminado las aguas del río Desaguadero, todo el contorno, lo que están rodeado las comunidades ha afectado, ¿no? Entre eso estarían los hermanos del lago Poopó o Puñaca, Tinta Amarilla, que dicen también. Aquí Vilañeque y otro más al sur hay otra comunidad que es Yapayapane. Es otra comunidad Uru también, es parte de la nación originaria Uru. Y ellos también han sido afectados, ¿no? Porque por la contaminación, ¿no? Han contaminado minas. Es por contaminación, ¿no?, que a nivel mundial existe, ¿no? Tanto también de las minerías alrededor del lago, tal vez podría ser por calentamiento global que hay, pero a los urus nos ha afectado bastante. El lago se ha secado. Después nosotros hemos pensado con qué vamos a vivir,
¿con qué vamos a mantener a nuestros hijos? De ese motivo nosotros como señoras hemos pensado, ¿no?, a trabajar con las artesanías. Gracias a nuestros mamás, hermanas, tías, que tal vez nos hemos adaptado a nueva forma de que es nuestra artesanía, ¿no? Que elaboran balsas y sombreros, también aretes, joyeros, todo eso, paneros, todo eso. Entonces con eso algo nos estamos ayudando en subsistir. Antes no tenían casas, ¿no? Ahora sí hemos tenido casitas, hemos hecho. Antes vivían en las orillas del lago, así en Pampa nomás. Pero lamentablemente ahorita estamos viendo que no existe agua. Es como decir, ya no somos Cotosoñi, pero nuestros antepasados somos hombres del lago. Había bastante agua, pero ahora no estamos, pero el nombre seguíamos manteniendo como Cotosoñi, ¿no? Esto era pues como nuestros ganados también, ¿no? Que nuestros hermanos aymaras lo tienen, sus ganados, ovejas, vacas, llamas. Ya no hay agua. El lago era nuestra fuente de trabajo, era como un padre, como un papá. Ese nos mantenía, ¿no? Sigue en mi mente que regrese a nuestro lago. Lago se cupeka no caigo que kunanka mana naicocho lago man ricuñacho ni pone ni ricuñacho lago manga entonces emaraico mana cancho na mana yaicuna paginacho Senega es ¿cuántos metros será? Senega será no hay para beber. Hace años pescaba yo aquí, ¿no? Con mi suegro, con mi papá, aquí pescábamos, pero ahora mira, no hay nada, ¿no? Y para mí es muy triste de ver de que este lago se ha secado, ¿no? Entonces, de la misma forma para mis comunarios, tanto de Puñaca, Vilañeque y Llapallapani. Nosotros nos sentimos huérfanos, ¿no? Huérfanos
porque el lago era nuestra mamá, nuestro papá. Pero a pesar de que tal vez no hay agua, nosotros siempre seremos Cotzuñes, porque nuestra esencia viene del lago. Cotzuñi, hombres del lago. Cotzuños, hombres del lago. Cotzoñi, hombre del lago. Cotzuñe, hombres del lago. Cotzoñ, hombre del lago.